Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de ID San José, un espacio para charlar. En este caso nos acompaña el profesor Fabián Yauzat. Fabián es licenciado en Psicología, es doctor en Letras, es autor de numerosas obras, poeta, narrador, es investigador y es docente del profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Superior San José. Bienvenido, Fabián. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias por acompañarnos. Bueno, Fabián lidera, acompaña hace aproximadamente unos 6 años un proyecto de articulación pedagógica con la Fundación Fe y Alegría. Es un proyecto para acompañar a docentes de nivel inicial y primario, ¿verdad, Fabián? Sí, surgió en el marco de unas charlas que se daban acá en el instituto para docentes de escuelas pertenecientes a la égida de Cáritas. Y en el marco de esas charlas, bueno, Fe y Alegría se interesó con una charla que di en ese momento y bueno, empezamos a trabajar con un asesoramiento en servicio y un asesoramiento, bueno, durante pandemia fue a distancia porque en realidad son 6 escuelas con las que estamos trabajando. Una escuela que está acá en el barrio Ongay, una en Bellavista, después una en Resistencia, una en Tacopozo, en el oeste del Chaco, y después una en el barrio Solidaridad, en Salta Capital, y en Embarcación, que es Salta, cerca de Orán, del límite con Bolivia. Y bueno, estamos trabajando hace rato. Bueno, es decir que este proyecto, que es es articulado entre el instituto y esta Fundación Fe y Alegría, incluye a docentes e instituciones de diversas provincias argentinas. Sí, claro, porque en realidad Fe y Alegría, la característica que tiene es que trabaja con niños y niñas provenientes de los sectores más desfavorecidos. El perfil Fe y Alegría está enmarcado dentro de la comunidad jesuita y el perfil educativo es la formación laboral para niños y niñas de estos sectores específicamente. Bien, ¿no? ¿Y este acompañamiento pedagógico a qué apunta? ¿A resolver qué problemáticas? Y bueno, la cuestión es, o sea, para los niños más pobres el desafío es bueno, no quedar desfasados respecto a lo que es un nivel esperable dentro del sistema educativo, ¿no? O sea, esto no siempre se dice, digamos, ¿no? Pero las diferencias entre clases sociales en el sistema educativo tienden a crecer. Hace mucho, bueno, unos autores que leí hace bastante hablan de un efecto Mateo, se lo conoce como... Hay una frase del Evangelio de Mateo que es: el que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará, ¿no? Y que esto es lo que sucede en los sistemas educativos. Los que tienen aprovechan de mejor manera las experiencias educativas y aprenden cada vez más, y los que no tienen tienden a aprender cada vez menos. Con lo cual, la brecha entre clases sociales, si no hay políticas compensadoras, tienden a acrecentarse. Fe y Alegría es una organización es una organización que está en toda Latinoamérica, en África, en Europa, con comunidades, en general marginadas o pobres, y se toma muy en serio la educación y se toma muy en serio este postulado de que la educación puede ser un factor igualador o un factor de equidad en estas desventajas, ¿no? En estas desventajas socioculturales. Y bueno, a mí me contactan básicamente porque mi experticia, mi especialidad tiene que ver con enseñar a leer y escribir, digamos. Bien, eso te iba a preguntar, Fabián, en el marco de este proyecto, ¿qué herramientas se les facilita a las docentes o con qué se encuentran para poder, hacerle frente, ¿no?, a este desfasaje que hay entre los estudiantes, los alumnos de esos sectores? Bueno, en principio hay que plantear una reflexión respecto a lo que pueden los chicos, ¿no? Porque un discurso muy instalado y complicado de desmantelar es como responsabilizar del aprendizaje a las familias de los chicos, y de esta manera como que la escuela no es responsabilidad que no aprendan, porque la familia no garantiza condiciones de aprendizaje. Entonces, reflexionar y poner en valor también que un chico pobre, tiene las mismas posibilidades de aprendizaje que otro de otro sector social. Esto por un lado. Entonces, herramientas de reflexión, por un lado, ¿no? Y por otro lado, materiales didácticos. El Instituto San José, dentro del equipo de investigación, ha tenido toda una trayectoria de diseños de materiales didácticos, sistematizaciones, compilaciones, cosas que no hicimos nosotros, pero que sí la hemos compilado. Después de tantos años de trabajar en el campo,
se ha vinculado con especialistas de todo el país que son muy solidarios respecto a compartir materiales que surgen en distintas provincias, La Rioja, Entre Ríos, y entonces, bueno, esto permite asesorar a docentes no solo con una formación, sino también con materiales o con actividades que tengan un impacto probado con niños de esta característica. Claro. Bueno, hablabas de las posibilidades, de que no tienen las mismas posibilidades. La llegada de la pandemia, el aislamiento, las clases virtuales, también marcaron todo una brecha, por así decirlo, entre los chicos que no tenían esta posibilidad de la conexión continua para poder desarrollar sus encuentros virtuales. ¿Cómo fue el trabajo de este proyecto en ese contexto? Sí, hay dos datos. La pandemia fue una aplanadora, o sea, sobre todo para los chicos más pobres. O sea, la pandemia puso en evidencia algo que de alguna manera la escuela genera como un plafón, como una acción paliativa, que es que los chicos más pobres tienen muy pocas posibilidades fuera de la escuela de desarrollar aprendizajes, los aprendizajes que trabaja la escuela, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, o sea, las capacitaciones que terminamos la semana pasada, terminamos el primer ciclo de capacitación en Bellavista. Hay un desfasaje de 2 años en los chicos, o sea, chicos de 4º grado están con un nivel de 2º grado, digamos, o sea, y no 2 o 3, que sería lo previsible, sino más del 50% de los chicos. Yo en este momento estoy terminando un postítulo en la Universidad Favaloro, que hay profesionales de la salud de todo el país, y la pandemia ha incrementado dificultades de lenguaje, problemas de vista, y problemas atencionales. Esto en niños de distintas clases sociales, digamos. O sea, como que esta formación la hacen pediatras, neurólogos, o sea, distintos profesionales que estamos trabajando en el campo de la infancia. Y lo que se marca es que se han incrementado este tipo de situaciones, niños con problemas de vista por la sobreexposición a la pantalla. Hoy en una sala de nivel inicial de sala de 5, de 25 chicos, hay 12 con anteojos, lo cual hace 10 años no se veía. Y eso se ha incrementado en la pandemia. Se han incrementado problemas atencionales y problemas de lenguaje. Niños sumamente retraídos, niños con unos retrasos en la lectoescritura muy importantes. Y bueno, y todo esto se agudiza cuando las criaturas pertenecen a un sector desfavorecido y no tienen la posibilidad de psicopedagoga, maestra especial o una maestra recuperadora o maestra particular o un papá o una mamá que lo pueda auxiliar con las tareas, digamos, ¿no? O sea, mis amigos que han tenido niños en 1er grado, ha sido una pesadilla la pandemia, tener que enseñar a un chico por Zoom a leer y a escribir. Y bueno, y esto en muchos hogares más pobres no se puede garantizar. Y entonces, bueno, por un lado hay una evaluación, lo que llamamos, evaluación del daño, ¿no? O sea, ¿cuál es la magnitud? O sea, las primeras reuniones con los docentes era, ¿cuál es la magnitud a nivel de aprendizaje, evaluar la magnitud y el impacto que ha tenido esta situación de 2 años sin escuela, porque esto es lo que ha sucedido con los chicos más pobres, sobre el aprendizaje de los niños. Y después, bueno, asesorar a los docentes y trabajar junto con los docentes en función de un plan de emergencia, porque es un año totalmente atípico, digamos. Claro. Niños que están en 3er grado y que están recién empezando a escribir, niños que están en un 5º grado con un nivel de 2º, o sea, digo, situaciones sumamente complejas, ¿no? Es decir, que tenemos, bueno, volvimos al encuentro en las escuelas, ya no hay distanciamiento, no hay aislamiento, pero sí nos encontramos con muchos problemas en el salón para resolver. Sí, y la pérdida de hábitos, digamos, hábitos escolares. Los chicos, te reitero, digamos, o sea, la evaluación es que los chicos más pobres han tenido 2 años sin escolaridad, ¿no? O sea, qué sé yo, que les cuesta levantarse, o sea, que están con sueño porque les cuesta levantarse para ir a la escuela, que les duele la mano cuando tienen que escribir, que, o sea, los logros que tuvieron se los olvidaron. Un contexto muy, muy, muy complejo. Un contexto complejo que requiere más que nunca, bueno, la articulación con este proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo se programa, cómo se planifica el trabajo para este año que arrancamos? Bueno, en virtud de todo esto que nos relatás, de estas nuevas problemáticas. Históricamente, Fe y Alegría tuvo, como que solicitó asesoramiento y estuvimos 3 o 4 años trabajando con nivel inicial y los primeros grados de primaria, digamos. Y este año lo que se solicitó es que la articulación
se centrara en los grados superiores. Pero bueno, estos grados superiores, o sea, cuarto, quinto y sexto, son teóricos, porque la realidad es que las problemáticas no minoritarias en estos grados superiores son problemáticas de un primer ciclo de la primaria. Claro. Y bueno, y en esta primera ronda de encuentros trabajamos sobre composición escrita, sobre la escritura de chicos, que bueno, digo, problemas caligráficos, no se ubican en el... Bueno, unas dificultades que son en un cuarto grado de primer grado, claro. de primer grado. Y está previsto que en la segunda mitad del año trabajemos sobre comprensión lectora, digamos, y fluidez y comprensión lectora. Esa es la planificación anual que planteamos. ¿Alcanzará un año o dos para que los chicos más o menos recuperen el nivel o lo esperable para...? Mira, yo... después del 99 acá, o sea, yo me mudé a Corrientes en el 2001. Después del 99, o sea, con la crisis institucional que hubo en la provincia, hubo una promoción automática de chicos, porque habían tenido durante ese año crítico, que fue el 99, prácticamente estuvieron sin escolaridad. Sí. Eso en las escuelas públicas, que son las que trabajamos en un proyecto de investigación acá, duró 4 o 5 años el impacto sobre esos chicos que no tuvieron escolaridad. Así que bueno, digo, si no hay políticas compensadoras, Fe y Alegría está tratando de que haya políticas compensadoras, pero bueno, esto es un impacto a largo plazo que no se sabe cuánto va a durar. La verdad que no se sabe, ¿no? Porque hay condiciones de desarrollo en los niños que no se dieron saludablemente por las condiciones de encierro, claro, de la pandemia, derivada de la pandemia. ¿Quiénes más te acompañan del instituto, en esta tarea que realizás junto a Fe y Alegría? Seguramente otros docentes, ¿participan también alumnos? No, en realidad estamos trabajando sí articuladamente con el área de formación. Casualmente, bueno, estamos tratando de que el taller, o sea reconocido por la provincia, para los docentes que participan, y entonces, bueno, estamos trabajando articuladamente con Adriana. Luis Hernández, el vicerrector, es el nexo institucional entre las dos organizaciones. Y después sí lo que hay son como jornadas de articulación y presentación de resultados, digamos. Bueno, Fabián, y para cerrar la charla, hablaste de cómo se encuentran los chicos en este desfasaje después de este periodo de pandemia. ¿Cómo están los docentes? Sorprendidos. Está costando volver a la presencialidad. Si bien los docentes, no disfrutaron la no presencialidad y hubo bastante quejas de ese tipo de trabajo, que nunca no se habían formado para ese tipo de trabajo, la vuelta al ritmo presencial al principio sobre todo costó, y ahora como ubicándose, ¿no? O sea, una docente de cuarto la otra vez en Taco Pozo decía, bueno, a mí me bajaron de séptimo a cuarto y yo la verdad no estoy acostumbrada a que le tengo que agarrar la mano a un chico para que escriba sobre un renglón. Y entonces, bueno, digo, esto, y no lo decía mal, lo decía verdaderamente, cuestionada en su rol docente, porque ella siempre trabajó en el ciclo superior y nunca se había encontrado con una situación de este tipo. Bien, bueno, un desafío, hay que readecuarnos, todos tenemos que readecuarnos. Yo creo que sí, y eso, en función de la educación de los niños y niñas, ¿no? Seguro. Muchas gracias, Fabián. Bueno, placer.